Salvación solo por la fe. El libro de Romanos, lección 4. Justificación por medio de la fe. El propósito de la lección de esta semana es que la justificación por la fe es la obra de Dios. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, la centralidad de la cruz. La segunda, la fe de Jesucristo. Y la tercera, consecuencias de la gracia. Frecuencia cristiana. Esta acción de Dios abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no es capaz de hacer por sí mismo. Las obras de la ley no pueden expiar los pecados pasados. No se puede ganar la justificación. Solo se la puede recibir mediante la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Iniciemos con la primera parte, la centralidad de la cruz. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Con el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos comienza una nueva sección de la carta, en la que se encuentra la presentación más profunda y extraordinaria del Evangelio. Hay quienes consideran los versículos 21 al 26 como el pasaje de mayor trascendencia en la literatura de todos los tiempos. Aquí se encuentran vislumbres de la inmensidad del amor de Dios, de lo que estuvo siempre dispuesto a hacer para salvar a sus hijos. El apóstol presenta con trazos magistrales algunas dimensiones del plan de la salvación. En la sección anterior, antes de comenzar la exposición sublime acerca de la gracia de Dios, Pablo dejó establecidos algunas cosas muy básicas. La realidad de la ira de Dios contra el pecado, 1:18. Que tanto judíos como gentiles están bajo condenación, 3:9. Que no hay justo ni siquiera uno, 3:10. Que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, 3:19. Y que por las obras de la ley ningún ser humano puede encontrar justificación, 3:20. En otras palabras, el hombre está separado de Dios y su situación está marcada por algunas consecuencias fatales. Se encuentra desprovisto de justicia y está bajo sentencia de muerte. Su situación es una bancarrota total. Está en un callejón sin salida. Está en un callejón sin salida, sin ninguna esperanza. Con las palabras, pero ahora, Pablo introduce el Evangelio. En el griego, la palabra ahora es la primera palabra del versículo 21. ¿Y por qué es tan importante esta pequeña palabra? Porque marca el inicio de una nueva era. Señala a la cruz. Habla de algo que ya ha sido hecho, de algo que ya ha concluido. Notamos cómo lo dice. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La manifestación de la justicia de Dios es algo que se ha llevado a cabo y que coloca al hombre en una nueva situación. No se refiere a algo que está en el proceso de manifestación o que se manifestará en el futuro. Ya es un hecho, ya se ha manifestado, es una realidad. Fue en la cruz donde se llevó a cabo la obra decisiva de la redención, donde la batalla contra el mal fue ganada para siempre, donde se manifestó la justicia de Dios y se firmó la paz. El Señor vino a cumplir una misión de rescate y la cumplió antes de ascender al cielo. Desde entonces hay un antes de la cruz y después de la cruz para la raza humana. Fue en Jesús, en el Cordero de Dios, donde encontraron cumplimiento las profecías milenarias del Antiguo Testamento. 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Fue en la cruz donde dio su vida en rescate por muchos. En la cruz, la suerte de la humanidad cambió para siempre. Ahora hay esperanza otra vez. ¿Pero qué es diferente ahora de lo que era antes? En forma concreta, ¿qué es lo que realmente cambió con la cruz? En primer lugar, hubo un cambio de ira a justicia. Antes de la cruz, por causa del pecado del hombre, la ira de Dios se reveló desde el cielo. Pero ahora, con la venida de Cristo se ha manifestado la justicia de Dios. La ira de Dios, que había de caer sobre el violador de la ley, cayó pesadamente sobre el Hijo de Dios, cuando tomó el lugar del pecador culpable y cargó con sus pecados. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha
y ahora Él puede manifestar su gracia para el pecador arrepentido. En segundo lugar, hubo un cambio de condenación a justificación. Por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Antes de la cruz, había solo promesas que apuntaban hacia una liberación futura. Después de la cruz se encuentra la realidad, el cumplimiento de todo lo anunciado previamente. Una diferencia que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es un asunto de tiempo. En la cruz se encontraron cumplimiento todas las profecías mesiánicas, comenzando con Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras señalaban a la cruz, donde la simiente de la mujer recibiría una herida en el calcañar, para poder así aplastar la cabeza de la serpiente y acabar con su dominio. En tercer lugar, la cruz también trajo un cambio de la esclavitud a la libertad. Nosotros nacemos en la esclavitud. El pecado nos hace merecedores de la ira de Dios. Nosotros no podemos encontrar remedio para nuestro mal. Pero algo extraordinario ocurrió aquel viernes de tarde en el Monte Calvario. Y lo extraordinario, lo incomprensible, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Desde ese momento, en el momento en que murió el Cordero de Dios, nuestra esclavitud pasó a la historia. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor donde se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendidas y apreciadas debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Obreros Evangélicos 330. Continuemos con la segunda parte, la fe de Jesucristo, Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Cristo vino a tomar el lugar de Adán. Tenía que resolver el problema donde se había iniciado. Al respecto se nos dice, a Cristo se lo llama el segundo Adán, en pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Él. Comenzó donde el primer Adán había comenzado. Voluntariamente recorrió el terreno donde Adán había caído y redimió el fracaso de Adán. Y al redimir el fracaso de Adán, redimió el fracaso de toda la humanidad, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El texto que estamos considerando dice que la justicia de Dios, esa justicia que el pecador necesita, fue provista por Cristo por medio de su fidelidad. La infidelidad de Adán sumió a la humanidad en la desgracia. La fidelidad de Cristo como sustituto de la raza perdida la restauró otra vez al favor de Dios. En su fidelidad al Padre, Cristo fue obediente hasta la muerte. Vino a tomar el lugar del hombre desobediente y en su lugar obedeció la ley de Dios. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia? ¿En qué sentido aprendió Jesús la obediencia? El sufrimiento final de la cruz incluye el Getsemaní, donde por 3 veces rogó al Padre que pasara la copa de él sin que tuviera que beberla. Tan grande fue su angustia frente a lo que le esperaba, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, su intención de obedecer era tal que las palabras «No se haga mi voluntad sino la tuya» nunca se apartaron de sus labios. El éxito de la misión redentora de Cristo estaba cifrada en su obediencia, en su lealtad indivisa a la voluntad de su Padre, en su fidelidad, como lo notamos anteriormente. Es común hablar, para entender mejor la misión de Cristo, de su obediencia como siendo activa y pasiva. Su obediencia pasiva se refiere a la obediencia de Cristo en las últimas horas de su vida, desde la agonía en el Getsemaní hasta que murió en la cruz. Se refiere al periodo de su vida cuando asumió nuestros pecados como nuestra culpabilidad le fue imputada. Cuando el peso de los pecados del mundo descansaban pesadamente sobre su alma inocente, al punto de crear separación entre él y su Padre. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo esto había sido anunciado por el profeta Isaías con 7 siglos de anticipación. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados del mundo culpable, que en figura se presentan rojos como el carmesí, le fueron imputados al divino Redentor. La obediencia de Cristo en esos momentos fue más que pasiva, penal, es decir, como sustituto estaba pagando la pena por el pecado, experimentando en su propia vida las consecuencias del pecado. La palabra obediencia activa quiere señalar la obediencia cotidiana de Jesús a la voluntad de su Padre durante toda su vida. Vivió cada minuto de su vida en la práctica lo que estaba tipificado en el Cordero sin defecto que se ofrecía en el servicio del santuario. Él fue, durante toda su vida, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La ley requiere obediencia perfecta, y el Señor Jesús, como sustituto del hombre, rindió esa obediencia perfecta que escapa a la capacidad del hombre caído. La justicia es obediencia a la ley, y la ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de su Hijo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe y perdona, justifica al alma creyente y arrepentida, y la trata como si fuera justa, y la ama como a su propio Hijo. De esta manera la fe es imputada a justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Toda alma puede decir mediante su perfecta obediencia a Cristo satisfecho las demandas de la ley, y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garante. El que obedeció perfectamente por mí, por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. La obediencia activa de Cristo reviste al pecador creyente de justicia, que llena las demandas de la ley. Él obedeció la ley a nuestro favor, sencillamente porque nuestra obediencia, por más sincera y esforzada que sea, nunca podrá estar a la altura que demanda la santa ley de Dios. Pero la redención nos hace obedientes. Lo mejor que nosotros podemos hacer será siempre pobre y limitado en comparación con los alcances de la obediencia que rindió Jesús. Nuestra obediencia nunca puede conseguir la salvación, pero es una consecuencia inevitable de la gracia de Dios. Concluyamos con la tercera parte, consecuencias de la gracia. Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El Evangelio y la gracia de Dios produce consecuencias inevitables y visibles. ¿Cuáles son? Según el apóstol, los resultados de la gracia de Dios aceptada en el alma, en primer lugar, el Evangelio de la gracia de Dios no deja ningún lugar para la jactancia del hombre, porque éste no contribuye en lo más mínimo en el plan elaborado para la salvación. La jactancia está estrechamente relacionada con el orgullo, que es la mayor manifestación de los efectos del pecado. El pecado trastornó la obra creadora de Dios, hizo al hombre egoísta, sacó a Dios del trono y colocó al hombre. En realidad, fue el orgullo donde echó sus raíces el primer pecado. Segundo, la salvación por la fe, aparte de las obras de la ley, se aplica no solo a todos los hombres, tanto a judíos como a gentiles, sino también a todos los tiempos. Dios tiene un solo plan, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los gentiles. Romanos 3, 28 al 30. Dios espera de todos sus hijos lealtad absoluta a su voluntad. Algunos tendrán que hacerlo bajo circunstancias sumamente difíciles y angustiosas,
como los 3 hebreos en el horno de fuego, otros bajo condiciones más fáciles, pero Dios espera de todos en todas las generaciones una lealtad indivisa a Él y a su santa palabra. Tercero, Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El versículo 31 en primer lugar nos dice que la fe no invalida la ley y que en segundo la establece. Si la ley pudiera ser hecha a un lado, la cruz hubiera sido innecesaria. Dios hubiera anulado la ley y entonces no hubiera habido pecado. Si hubiera sido posible que la ley hubiera sido cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. La cruz es el mayor argumento a favor de la inmutabilidad de la ley. Decidamos hoy ponernos diariamente en la presencia de Dios mediante la oración privada y aceptar el perdón, es decir, la justificación por la fe, aceptando la invitación en la oferta de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.